Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos carteras, inversión fundamental en la era de la IA. Pues el día de hoy estaremos con un capítulo más hablando de un inversor, pues de los potentes, de los que tiene bibliografía, de los que nos han enseñado bastante y que tiene una estrategia bastante diferente o que difiere a la que hablamos en el capítulo anterior. Entonces nada, vamos a empezar y vamos a dar la bienvenida primero a Julián. Hola, muy buenas. En otro capítulo, Rafa, pues vamos a arrancar con ello y tenemos de nuevo un sistema de inversión muy interesante de uno de los grandes genios de la inversión, ¿no? Hemos hablado de este fondo, que es el fondo con mayor beneficio de la historia y que consiguió que sus participantes de media perdiesen dinero. Y bueno, hoy veremos por qué, veremos qué tenía de especial y en qué se centraba Peter Lynch, si es asumible para inversores pues menos profesionales, ¿no? Y menos buenos, si tiene riesgos, si aunque no nos podamos encajar del todo, pues alguna idea sí que podemos extraer para nuestra estrategia de inversión. Vamos a verlo. Vale, entonces nada, pues empezamos a hablar de Peter Lynch. Y a ver, él pues por dar un poco un interview, él tiene varias referencias y una en la que ha plasmado un poco más. eh, Su estrategia es un libro llamado pues Un paso por delante de Wall Street, donde va a explicar y va a contar un poco todo lo que vamos a construir en el capítulo de hoy, ¿no? Sí, tiene más libros Peter Lynch, ¿eh? Peter se ha caracterizado por ser un gran divulgador. Los libros también son muy recomendables para el inicio. El otro día hablamos de los dividendos aún no mienten porque explican una estrategia de inversión y los libros de Peter Lynch pues quieren hacer llegar a la gente que cualquiera puede invertir y que cualquiera tiene ventajas competitivas en algún sector. A veces pensamos que por invertir en Singapur, ¿no? Como hemos dicho nosotros, o en Estados Unidos, o en algo muy exótico, parece que vas a tener más rentabilidad, pues bueno, nos está dando la idea contraria. Oye, tú en tu día a día, en tu trabajo, en tus relaciones personales, cada día pasas por encima de cientos de empresas cotizadas. Pues date cuenta, ¿no? Cuando ves una obra, vas a ver logos de empresas ahí. Pues ya sabes que esas empresas tienen trabajo. Ese tipo de cosas son las que vamos a ver hoy. Te vas a poner unas zapatillas, son de una marca, pues preguntarte si cotiza, ¿no? Yo que sé, estás en el hospital y ves que la cama tiene una marca, pues oye, si eso es una marca cotizada, tener contratos con hospitales parece algo bastante seguro. Pues lo que hace este libro, Un paso por delante de Wall Street, es abrirte los ojos a no buscar lo más raro ni coger fuentes de fuera, sino que tú mismo con tus ojos, cuando vas por los sitios, vayas identificando empresas cotizadas y les puedas echar un ojo rápido antes de hacer un análisis profundo. Sí, él va y da un a entender algo muy importante al principio, que no es que nosotros vamos a comprar algo de lo que consumimos exactamente, ¿no? Porque no quiere decir o no Ujú. está vinculada de manera tan directa con, con los resultados o todo esto, sino con algo que le podamos dar más trazabilidad, ¿no? Y que vayamos viendo cuál es la tendencia, porque al final nos vamos a enterar antes de que llegue a tener una repercusión más directa en su valor en el mercado, ¿no? Así es, cuando algo se pone de moda, pues normalmente tú para enterarte, digamos, financieramente tienes que esperar a que llegue el trimestral. No en todos los países hay informes trimestrales y puedes no enterarte. Pero tú cuando algo se está poniendo de moda, se está empezando a viralizar, pues puedes hacer ese juicio de criterio. Y esto que llega es una moda y se va a ir, o esto que veo que está entrando en el mercado de forma fuerte puede ser una empresa pequeña con una capacidad de crecimiento muy potente. Pues si es una empresa cotizada, pues nos anima a estar despiertos en ese sentido. Aquí nos pone algún ejemplo, no sé si lo has visto, el de Dunkin' Donuts, ¿te suena, Sí, Rafa? que él Ujú. básicamente, pues sus hijos eran amantes de esas donas y él entró en ese mercado fue porque vio a sus hijos le pidieron que de alguna manera les comprara las donas y ahí fue donde empezó a hacer la investigación de mercado, ¿no? Eso Y es. Y vio entró esta estando acción. abajo. Esta acción tuvo un montón de volatilidad, estaba cayendo y cayendo y cayendo, y este hombre seguía yendo a los Dunkin' Donuts y seguían estando llenos, ¿no? Había otras cosas de fondo en la economía, había noticias, como siempre pasan cosas que parece que ahora estamos siempre en el momento más crítico, pero en las décadas previas ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, con esto del Dunkin' Donuts, los resultados seguían siendo buenos, todavía no había tanta competencia de franquicias como hay ahora.
y aquí consiguió ganar mucho dinero, metió mucho dinero, la acción no paraba de caer, siguió metiendo dinero y obtuvo una rentabilidad extraordinaria para el fondo. Peter Lynch tiene otra muy curiosa también que es relacionada con su mujer, de no sé si era un tipo de medias, que a diferencia de todas las demás que se vendían en supermercados, pues estas eran un poco diferentes, no sé si por dibujos, colores, y se vendían directamente en supermercados y lo solían tener al lado de la caja. Entonces él empezó a ver que todas las mujeres, el precio debía ser mucho más barato y la calidad pues más o menos estándar. Y también por ahí al ir de compras con su mujer y siempre habla de su mujer como que le gusta mucho comprar y siempre dice, joder, pues mi mujer era una gran fuente de ideas porque todo lo que empezaba a ser una moda, ella siempre estaba ahí. Y con este tema de las medias, pues era una empresa que estaba empezando y que al final se ha consolidado en el mercado. Y fue otra de las buenas inversiones Pero de Peter. y así pasa con muchos productos, ¿no? No sé, tú por ejemplo, cuando empiezas a comprar cosas por Amazon, que ya no es el momento, pero hubo un momento en que lo fue, ¿sí me entiendes? Y que se dio a Durante conocer muchos y tal. años, es que en 2010 Amazon ya era una empresa gigantesca y en 2015, bueno, mira, Apple, Warren Buffett invirtió en 2015, 16, 17 y ha hecho una rentabilidad brutal y Apple ya era un gigante. Lo que pasa es que vio que todavía no había copado el mercado mundial y que todavía tenía mucho crecimiento por delante. Entonces, si coges estas oportunidades a tiempo en las que el impacto es mundial y queda mucho mercado por delante y es evidente que eso va a seguir creciendo, pues son oportunidades muy buenas. Pero mira, aquí nos da ideas, ¿no? ¿Cómo aplicarlo nosotros? Listas de empresas en el sector de trabajo. Pues yo creo que está bien que demos algún ejemplo nuestro. Nosotros que trabajamos ambos en la construcción, pues yo, por ejemplo, en la estructura metálica, sé que en la comunidad de inversión en España y Latinoamérica, una empresa muy comentada es PPG, que es de pinturas, una de las mejores empresas de pinturas del mundo, ¿no? Y sin embargo, no he oído a nadie hablar de Sherwin Williams, que es una empresa aún más grande, Ya, que tiene mejores márgenes. Entonces, bueno, eso igual coincide aquí. La verdad es que luego miras el precio de ambas y las dos empresas son muy buenas y las dos están carísimas. Las dos dan dividendos muy pequeños, muy estables, tienen la ciclicidad, pero bueno, luego no son solo en construcción, también pintan coches, carreteras, tienen pinturas para muchos temas. Entonces, son unos empresones que no dejan de tener cierta ciclicidad y que es muy bueno tener los dos en el punto de mira. yo, Y lo bueno respecto a una a la otra es que siempre tienes la otra de comparable. ya, yo en Entonces, ese sentido, no, ya, sobre todo porque yo creo que es parte del mercado en el que te refieres un poco, aunque no es de la construcción, pero lo he seguido ahorita en los últimos días, es la de 3M. 3M, otro impresón brutal, de una oportunidad muy grande, 3M también con un tema de los tapones de oídos de los veteranos de la guerra de Estados Unidos, que tenía ahí unas demandas terribles y estuvo por debajo de $100, pero bueno, yo con 3M creo que la oportunidad ya pasó. Ya, Yo tuve unas poquitas con un poquito de la subida y tuve el error de venderlas muy pronto, 3M. Pero bueno, de todo se aprende. Al final, cuando una impresión es muy grande, aunque se vean nubarrones muy oscuros, a veces la oportunidad es grande. Y luego respecto pues a ventajas competitivas de otras cosas que puedas conocer en el trabajo, yo creo que todos los que trabajamos sobre mesa, pues hay muchas empresas muy interesantes. Ahora que el software está muy castigado, ¿no? Por el miedo a la IA, pues ahora hay empresas que siempre han estado caras, como ServiceNow, que nosotros trabajamos con ellas. Podemos pensar en cosas como Autodesk, ¿no? Que nosotros en el mercado sí que vemos cuántas empresas siguen con AutoCAD y cuántas se cambian, incluso con los programas de cálculo. Todas esas empresas son cotizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí tenemos un edge y no nos damos cuenta, no miramos esas empresas y es un error. En este caso son gigantes, pero cuando podamos coger empresas de este tipo que sean más pequeñas, pues ahí hay que estar alerta y ver si hay oportunidades. y a ver, aquí también yo no he visto el gráfico, pero intuyo también que en el caso de Autodesk, antes de que saliera el tema de todo el modelado 3D y todo esto, pues ahí también, si me entiendes, ya era una empresa consolidada Sí. y sacó un nuevo producto al mercado y se consolidó aún más y seguramente ahí hubo un pico, un repunte en el precio en el mercado, ¿no? Ujú. Bueno, también tiene mucha competencia. Y ya te digo, ahora mismo con el miedo a la IA, que todo lo que es software está cayendo, bueno, no sé cómo está esta en concreto, pues no la sigo muy de cerca, pero bueno, y de hecho AutoCAD ahora ya sabemos que tiene competidores, ¿no? La gente que se ha ido de AutoCAD, que ha hecho otros programas muy parecidos. Las empresas grandes siguen teniendo AutoCAD, yo creo que las pequeñas ya no tanto. Entonces, bueno, es un mode que yo no veo tan claro y la verdad es que no la sigo porque el tiempo es limitado. Pero Aquí bueno, vamos a hacer un paréntesis precisamente... rápido, Julián, Ujú. porque estamos hablando de mode y es un término muy interesante. Yo no lo sabía y me puse a indagar acerca de eso.
Ujú. Y yo creo que es bueno contarlo, ¿no? Porque a veces decimos y entendemos que todo el mundo sabe que es un mode. Y, por ejemplo, para mí lo que es un mode, según lo que he leído, es básicamente, pues, una empresa que su flujo de trabajo o el producto que comercializa en sí no tiene competidores, ¿no? Eso es, el moat es el foso defensivo. Es una analogía que empezó a hacer Warren Buffett, ¿no? Tú tienes un castillo y el castillo se refiere a que tienes una empresa buena, que crece con buenos márgenes, con muy buen retorno sobre el capital, y ese es tu castillo, ¿no? Pero lógicamente, cuando hay un negocio muy bueno, lo natural es que te lo quieran asaltar, que vengan competidores, metan dinero, se haga inversión en ese sector y te copien el producto y los rendimientos empiecen a bajar. Pero hay ciertas empresas que tienen características en las que ese foso defensivo no es tan fácil de erosionar, ¿no? Una muy clara, como siempre, es Coca-Cola. Ya. Si tú y yo hacemos una marca de Coca-Cola que sea más saludable y esté más buena, seguramente nunca nos la compre nadie, ¿no? Porque en la otra pone Coca-Cola y el poder de marca que tiene es brutal. Yo qué Bueno, sé, piensa, de hecho imagínate. también Ujú. una de las que hemos hablado y en su momento yo siento que no la identificamos así, pero ahorita que estamos hablando de esto, pudiese identificarse en eso es Amadeus, ¿no? Amadeus, exactamente, es un oligopolio, no es un monopolio. En las zonas en las que sí está, es incluso un monopolio. Tiene Amadeus, que ya hemos hablado de ella, gestiona pasajes de billetes, pero hace mucho más, ¿no? Te conecta con los hoteles. Cuando tú sacas el vuelo y sacas el asiento, no lo estás haciendo con la aerolínea, está mediando Amadeus. Amadeus sabe qué sillas están en cada avión llenas y no lo sabe la propia compañía, ¿no? Porque tú puedes coger algo por el Corte Inglés, puedes coger algo en la misma web, son fuentes diferentes. Toda esa gestión de datos la está haciendo Amadeus. Como veíamos, Amadeus por la IA sí que había ciertas partes del negocio que se estaban erosionando, pero también era el que más capacidad tenía para invertir y había otra cierta parte en la que estaba creciendo. Y como ya tiene todos los datos y toda esa gestión y es un servicio crítico que no puede fallar, las empresas no se van a ir tan fácil de ahí. Por eso Amadeus es una empresa que nunca está barata. La tenemos ya en el radar, de hecho, los que estamos aquí la hemos incorporado, ¿no? Cada vez que Ya. baja de 50 no le hemos dado fuerte porque no está muy barata, pero bueno, alguna vez tú y yo hemos hablado del precio medio que nos podría gustar tener, ya hemos cogido en la parte alta, pues bueno, estamos esperando a ver si cae un poco más para entrar más fuerte. Pero sí, efectivamente, y ahora con todo el miedo a la IA, pues ha bajado un poco, y ahora con todo esto que está pasando con los viajes y con la subida del precio del queroseno, pues es una acción en la que hay que estar muy atento, porque si por lo que sea el número de vuelos empieza a bajar, Amadeus se va a ver afectada por algo que en mi opinión es coyuntural y va a pasar adelante, ¿no? Todo el mundo lo tiene claro, por eso no está regalada la acción, que no estamos diciendo que esté barata ni mucho menos, pero bueno, se está dando el caldo de cultivo entre que el desprestigio del software y la subida de precios del gasoil nos puede dar una oportunidad, ¿no? Como ya la hubo también en el COVID con Amadeus, cuando se pararon los vuelos totalmente, pues todo lo que tiene que ver con transporte, aeropuertos, AENA se llevó una bajada tremenda. Y lo que hemos visto ahora, pasando muy pocos años, es que fue el momento perfecto para comprar. Ya. Y ahora, pues bueno, no es que sea el momento perfecto para comprar, nunca podemos decir eso porque no recomendamos inversiones, pero según está la situación es para tener muy en el punto de mira, por si tiene una bajada importante, pues es una empresa que dentro de 10 años va a seguir teniendo un moat muy importante. Entonces nos da mucha visibilidad y mucha claridad de la rentabilidad que vas a obtener en el futuro. Lo único que nos falta es el precio de compra para que esa rentabilidad sea atractiva. Aquí pone cómo identificar ten baggers. Vale, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ten bagger, Rafa, te dejo a ti la explicación. Bueno, aquí ahorita me has pillado un poco Te pillo, por perdón. banda, sí, Perdón, ten bagger se refiere a una empresa, se la llama bagger cuando multiplica, ¿no? Un 2 bagger, pues es que cierto. multiplicas por 2. Un ten bagger es que multiplicas la acción por 3. Entonces lo que vemos es que esta forma de invertir se difiere mucho de lo que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? En el que buscamos una rentabilidad con mucha claridad, razonablemente buena. Sabemos que la bolsa te da en torno a un 10%, descontando inflación en torno a un 7%,
Y lo que buscamos es comprar empresas que dan esa rentabilidad sobre el capital cuando el precio está un poco por debajo, ¿no? Intentamos mejorar un poco esa Pero media. un ten bagger vendría a ser lo mismo que una de crecimiento rápido. No, un ten bagger quiere decir que la cotización ha pasado de 10 a 100, que ha multiplicado por 10. Vale. Sale, sea por lo que sea, aunque sea por especulación pura, no quiere decir que el negocio haya multiplicado por 10. Quiere decir que tú en tu rentabilidad de esa acción la has multiplicado por 10, que has comprado algo a 1 euro y ahora vale 10. Pues ya tienes un ten bagger. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta forma de invertir? Dice, ¿cómo identificamos estos ten baggers? ¿Cómo vamos a acciones en las que haya mucho recorrido por delante? Pues te tienes que buscar nombres aburridos, ¿no? Pues yo qué sé, empresas de asfalto, algo que no mire nadie. Pues no meterte en tecnología, IA y temas sobre los que todo el mundo está analizando. Yo qué sé, el tabaco no está en crecimiento, pero lo que te hace es ir a negocios aburridos. Bueno, Eh, se- yo ese tema del tabaco, ahí yo no sé si es bueno o no entrar, ¿no? Que es algo que no se va a no, no, acabar. no, no, Pero a mí no, no. eso me pone en los nervios. Claro, te quiero decir que, pero lo que buscamos son sectores que tengan ese desprestigio. Igual que a ti no te gusta, tienes claro que es malo, tienes claro que la concienciación es mayor y que eso va a ir a menos, pues bueno, esta última parte de que va a ir a menos no es la que buscamos. Eh, pero lo que estamos buscando son sectores que no estén en el foco mediático, para que el precio pueda estar por debajo, incluso que Ya. tengan pocos analistas, cosas de ese estilo. Mira, aquí nos pone sectores no sexys. Pues mira, nos habla de funerarias, de empresas de basura, de embalajes. Pero Pues, fíjate, aquí hay un inciso muy importante y yo, por ejemplo, como novato, ¿qué vería? O mi cabeza que me pide, o mi cuerpo que me pide, como dicen ujú, ustedes. Yo una funeraria, a esa sí entraría, pero no, y que va a entrar en algún momento al final de mi vida, ¿no? Pero no ujú, hablo yo en económicamente. ¿Por qué? Porque al final es algo de consumo masivo, es algo que todos vamos para allá en algún momento, ¿sí me entiendes? claro. Sí, sí, pues exacto. Aquí lo que nos está diciendo, pues no sé, imagínate que hay una población en China en la que hay una funeraria y que esa población está creciendo al 10% anual. Pues sabemos cómo es China, si por lo que sea esa empresa. En China es muy difícil porque no conocemos el mercado, no conocemos cómo funciona, no sabemos hasta qué punto el gobierno tiene control, pero vamos a hacer este supuesto para seguir con él. Pues si tú ves que esa funeraria, que la población va a crecer al 10% anual y que tenga algún tipo de licencia en la que no puede entrar ninguna otra funeraria, pues sería un lugar claro en el que invertir, ¿no? Cuando luego es China, que ya te dirá que no puedes ganar tanto dinero y meterá el señor Xi Jinping mano ahí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Ver sectores que van a crecer mucho. Mira, lo siguiente es que ese nicho dominante, ¿no? Pues buscar empresas pequeñas. Este hombre no buscaba Coca-Colas, porque con Coca-Colas ya no vas a poder multiplicar por 10 en 5 años, ¿no? Es algo que no va a pasar. Pero buscaba empresas pequeñas, desconocidas, no sexys, pero que sean líderes en su sector y que tengan muchas barreras de entrada. Vale, pues esto me se dice muy fácil, pero es difícil encontrar ejemplos. Lógicamente, ¿no? Aquí nos lo pone como muy facilito, él lo hacía y lo consiguió, pero es algo que no es para nada sencillo. Luego, institucionales. ¿Te acuerdas con el método de Geraldine Weiss, ¿no? Que el mínimo es que tuviese muchos institucionales, porque buscaba estabilidad, que estuviese la acción más o menos bien valorada. De esa forma no ibas a ganar mucho, pero también tenías un suelo, porque si la acción está más o menos bien valorada y están entrando institucionales a un valor, pues hombre, lo normal es que la rentabilidad no sea muy, muy baja. Igual tampoco va a ser muy, muy buena, pero buscaba esa estabilidad. Aquí lo que busca es lo contrario. No quiero que haya institucionales. Quiero que la acción esté mal valorada y que sea muy volátil, porque eso me va a dar oportunidades de entrada, cumpliendo todo lo anterior, ¿no? Que estés en un nicho dominante, que la empresa esté bien, que tenga un crecimiento más o menos claro. Y si luego no tenemos analistas, no tenemos institucionales y prácticamente nadie conoce esta empresa, pues puede ser una buena oportunidad. Luego lo veremos, ¿no? Que lo que hacía, pues lógicamente estamos entrando en acciones que tienen un riesgo mayor de lo que hablamos en el capítulo anterior. Pero ¿qué es lo que hacía este hombre? Pues era como lanzar muchas semillas, ¿no? Metía cantidades muy pequeñas en 200 empresas de este tipo. A lo mejor no llegaba a un análisis muy, muy exhaustivo, porque el número de empresas ya veremos que llegaba a números muy grandes, pero con que 3 de cada 50 empresas te hagas el ten bagger, en las otras lo peor que te pueden pasar es quebrar, pero claro, cuando multiplicas por 2 por 3 cuando haces un por 10
te compensa tener 7 que te quiebren. Entonces, esa estadística la sacó de forma muy positiva con esta metodología, ¿no? Sí, bueno, pero al Muchísimas final no te semillas, manejas algunas haciendo un crecerán por 10 sino muchísimo. un por 3, ¿no? Claro, luego harías un por tres, ¿no? Con esta media que hemos dicho. Pero bueno, como hemos visto, este hombre consiguió la mejor rentabilidad en el fondo Magellan que ha conseguido nunca un fondo. Lo que pasa es que con estas características que lo buscaban las empresas, la volatilidad era muy grande. La gente que estaba suscrita al fondo, cuando veía caídas muy grandes por las empresas que él tenía, pues se salían porque decían, mira, pero si es que los índices lo hacen mejor, los otros gestores lo hacen mejor. Este tiene una volatilidad terrible y encima mi cartera cae. Entonces todos se iban. ¿Qué pasa? Que muy pocos se quedaban hasta que venían esas subidas explosivas. Por eso en la media de los partícipes perdió dinero. Luego, otro tema importante, crecimiento. Crecimientos entre el 20 y el 25%. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? O sea, lo que hemos hablado en capítulos anteriores, Geraldine, dividenderas, etcétera, crecimientos del 7% son cosas que son suficientemente sanas para que no entren en estancamiento y decrecimiento y son suficientemente altas. eh, o sea, por un lado eso, para que no llegues a un crecimiento cero, pero son suficientemente bajas como para no llamar la atención. Crecimientos del 20 o del 25% llaman la atención. Ya. Los PER no van a ser bajos. Siempre hablamos de comprar barato. Con las características que estamos buscando ahora, si está muy claro que una empresa va a multiplicar en los próximos años, a lo mejor te la encuentras a 40 veces beneficios actuales. ¿Eso es mucho? Pues hombre, si luego se materializa ese crecimiento, no es mucho, porque si se va a multiplicar el negocio por muchos miles, como ha pasado con Amazon, pues es baratísimo comprarla a 40 y a 50 veces beneficios. Pero Ya. claro, si ese crecimiento no se da, el riesgo de que vaya a un múltiplo normal y se te ponga a 10, 12 veces beneficios quiere decir que vas a perder el 75% de la inversión. Entonces, bueno, eh, así es como invertía este hombre, ¿no? Eran un número de acciones muy elevado. Yo creo que se puede decir que el riesgo es elevado. Iba a tener bastantes perdedores, pero unos pocos ganadores le iban a dar una rentabilidad conjunta muy alta. Pero al final también, o sea, más adelante él le explica como que él tampoco invertía todo su capital en ese tipo de estrategia. Él apostaba cierta cantidad, pero después también tenía un poco en su cartera de acciones un poco más seguras, ¿no? Claro, sí, él luego hacía una mezcla para tener una cierta parte de la cartera que da estabilidad. Sí. Y luego lo que pone aquí, lo de la historia simple, puedes explicar en 2 minutos por qué va a crecer, si no puedes, tú no lo entiendes, ¿no? Pues el ejemplo de Dunkin' Donuts es claro, pues si él cogió la cadena cuando todavía no había muchos establecimientos y vio que a la gente le apasionaba, tampoco estamos hablando de biotecnología, de cosas muy complejas. Él, aunque hemos visto que hay características de dificultad, ¿no? Crecimiento fuerte, que sean empresas líderes de su nicho, pues bueno, él al final decía, no, pero es que la historia tiene que ser sencilla. O sea, si yo te explico por qué esto va a ganar dinero, si te lo explico en 2 minutos, está claro. Pues mira, el Dunkin' Donuts han abierto 4 sucursales, veo que están llenas, está en 3 estados de Estados Unidos y creo que esto va a estar en Estados Unidos y en todo el mundo. Le queda muchísimo por crecer, no tienes mucho más que entender, se explica en medio minuto. Entonces no tienes que andar algo explicando de biotecnología, va a entrar dinero en el sector, va a pasar no sé qué en la investigación, no son cosas complejas. Él ganó dinero pues con historias como la de Dunkin' Donuts, como la de las medias, Y y ojo, encontró todas estas esas historias características. pasan seguido, ¿eh? Yo creo que no, que este caso no pasa directamente, pero aquí en España, que es donde nosotros vivimos, está el caso ejemplo de Goico Grill, que es una hamburguesería que nació con una y al final terminaron siendo muchísimas. Esto no quiere decir que esta cotiza en bolsa, creo que no cotiza en bolsa, pero Ujú. ese tipo de negocios, si llegasen a cotizar en bolsa, son buenas oportunidades, si lo Sí, detectas a bueno, tiempo. sí, hay algunos que sí están. Pizza Hut fue muy mal, pero ahora, por ejemplo, no sé si es Papa John's, una de las que cotiza y que está pasando un mal momento. Puede que me esté equivocando, pero creo que era Papa John's la que incluso había cogido Warren Buffett este último año y había empezado a meter dinero. Bueno, ya está en todo el mundo, yo creo, ya está muy distribuido, no está solo en Estados Unidos, es conocida. Pero bueno, sí, y también es verdad que en estas cadenas yo creo que ya las cosas se empiezan a acabar, ¿no? El gran ejemplo también era Starbucks. Starbucks tuvo un crecimiento brutal, pero es que, no sé, yo ahora creo que ya hay muchas cadenas, no quita de que salga una nueva, siempre hay hueco para uno más. Y por lo que sea, a la gente le guste mucho y puede haber más oportunidades ahí.
Por eso está bien conocer este tipo de ejemplos, ¿no? Y ya, pues cuando vas por la calle, cuando sales a cenar, cuando te das una vuelta, estar atento a este tipo de cosas. Muchas de las cadenas que conocemos igual no cotizan con ese mismo nombre, pero hay varias cadenas que parecen competencia que luego vas a ver dónde cotizan y son de la Sí, misma empresa, del mismo grupo empresarial. De eso hay muchos ejemplos. Vale, pues si quieres pasamos y hablamos un poco de las 6 categorías de acciones que él, digamos, clasificaba, ¿no? Y que intentaba tener, pues, de todas en su cartera, porque presentan distintos tipos de oportunidad. vale. Ujú. A ver, aquí un poco lo que hemos venido hablando, que por más de que él concentraba o su estrategia principal o la que le rindió más frutos fue la que hemos venido comentando, pues él tenía las de crecimiento lento. eh, las de crecimiento lento, pues al final lo que tenían un crecimiento de entre el 2 y el 4% al año. Tenía las Stalwarts, que eran pues este Sí, tipo como, las slow growers, perdona que te corte, pero él lo que buscaba era ese dividendo estable, porque ese dividendo lo iba reinvirtiendo en empresas de ese mismo tipo o de otras, ¿no? Entonces tengo una parte de la cartera tranquila, ¿no? Esto podría ser muy Geraldine Weiss, por ejemplo, una parte de la cartera tranquila que me da dividendos y constantemente los estoy reinvirtiendo. Y ya. ya veré si será en otras slow growers o en otras que me den más potencialidad. Después tenía también pues las de crecimiento rápido, pues esto es lo que veníamos hablando, que son las que van pues aumentando entre un 20 y un 25% pues al año. Además tenía acciones cíclicas pues que en el tiempo pues iban subiendo, bajando. Tenía también estas que conocemos como las turnaround, que son de alta rentabilidad pero pues de alto riesgo. Eh, y tenemos las Asset Play. Estas sí, pues aquí me pierdo un poco. Estas Asset Play no las he investigado yo. Vale, sí, te comento si quieres un poco de todas ellas. El turnaround es dar la vuelta, ¿vale? Un poco lo que quiere decir esa expresión es dar la vuelta. Un ejemplo claro, pues podría ser, si sale bien, Bayer, ¿no? Compró Monsanto, una empresa tan grande como ella, se endeudó hasta las trancas y luego, después de comprarla, Monsanto vino y tuvo con el Roundup un producto que provoca cáncer y tiene muchas demandas. O sea, no solamente cogió una deuda brutal, sino que además el producto venía envenenado. Entonces, como ahora va a ganar mucho menos con eso, pues ha tenido que hacer impairments, los intangibles y todo lo que sobrepagó lo está deshaciendo. Entonces, bueno, la situación es catastrófica. Lleva ya Bayer años y años y años. Una acción que llegó a estar, hablo de memoria, pero por encima de 140 se ha podido comprar a 20. Un impresor como Bayer, ¿no? Con cosas como la aspirina, con si tiene Ricola, bueno, una gama de productos muy grande, un pipeline muy bueno habitualmente de productos nuevos y una empresa tan buena que con no haber hecho nada era una gran empresa, pues bueno, un management muy animado en, pues seguramente en querer cobrar más él, porque lógicamente si tú tienes una empresa del doble de negocio, querrás cobrar el doble como el dueño, ¿no? Pues es una de esas veces en el que salen perjudicados los trabajadores, que ha habido despidos masivos, salen perjudicados los accionistas, porque han perdido el 80% del valor de la acción. Entonces, ¿qué es el turnaround? Que una vez estamos en esta situación tan mala, pues bueno, ahora han cambiado la directiva y está empezando a meter mano a esa deuda. Ya está claro que no se van a hacer locuras, prácticamente suprimió el dividendo a cero y todo el dinero que entra es primero para seguir con el I+D, para que el negocio no empiece a fallar ni nos perdamos el futuro. Pero por otro lado, lo que se está intentando es recortar deuda, recortar deuda, recortar deuda. Ahora este año, por ejemplo, es muy malo porque toca el pago de algunas de estas multas, pero de esos entre 3 y 5 mil millones que podemos calcular que gana Bayer, hay una parte que es para I+D y todo lo demás para recortar deuda. Si esto sale bien, pues claro, si tú lo estás comprando a unas 5 veces beneficios que llegó a estar, claro, no estamos teniendo en cuenta la deuda, ¿no? Pero de la caja que genera, estabas pagando 5 veces eso por un impresor como Bayer. Si esto en 5 años ha ido a su sitio y la deuda se ha recortado a un nivel manejable, pues volverá a sus múltiplos habituales. Entonces, habiéndola comprado a 20, aquí te puedes encontrar un 4 Bagger incluso en una empresa grande, ¿no? Por decir que es
Sí, Posible, lógicamente no es lo mismo comprar la 20 que tienes un margen de seguridad, en mi opinión, muy alto, y aunque no vaya todo bien, con que te vaya medio bien, ya tienes una buena oportunidad para sacar un dinero razonable. Pero bueno, eso sería el turnaround. El asset place, valor oculto. Voy a dar un ejemplo que me pasó a mí y no sé cómo no saqué mejor rentabilidad, ¿no? Por comentar cosas malas. Iberpapel, empresa española que vende papel, muy intensiva en capital, consume energía feísima, ¿no? Lo que decíamos que no es sexy, impopular, pues lo tenía el pack completo. El balance era muy bien, un balance estupendo, lógicamente no tenía un gran crecimiento, es una de las industrias que está en declive. Y además de papel, pues tenía una parte energética que dices, bueno, cuando los precios de la energía suben, no es solo malo por la parte de hacer papel, también tenía la parte buena porque se genera su propia energía y vende una parte. Entonces eso un poco lo tiene compensado. Y luego además tenía muchos terrenos donde tenía árboles y no recuerdo, era en Latinoamérica, pero no recuerdo si era en Perú, no recuerdo dónde era. El caso es que ni recuerdo los números exactos, pero para dar el concepto es que si tenía terrenos en Perú por un valor de X, llegó a un acuerdo para vender menos de la mitad de lo que tenía por esa X. Es decir, veías muy claro en el balance que la cantidad que tenía en los activos forestales, la realidad era más del doble. Entonces, la empresa es que estaba cotizando prácticamente solo por el valor de los activos de forestales. Entonces, te llevabas gratis la empresa de papel, te llevabas gratis la empresa de energía y el acuerdo se anunció en cuánto iba a estar en ese dinero, pero todavía, pues bueno, hay que hacer unos trámites burocráticos, te tienen que dejar venderlo. Entonces, en ese impasse y muchas veces esas operaciones no salen adelante. Y el precio seguía barato. Entonces yo en esa situación compré, llegó el anuncio de que la venta se realizaba, y había pasado como un mes y las acciones todavía no habían tirado para arriba. Y yo pensaba, joder, pero si le va a entrar un montón de caja de forma asegurada y esto no tira. Y ya era público. Pues una empresa tan poco seguida que ni así subía. Vendí las acciones porque dije, hombre, el catalizador claro para mí en esa acción era ese. Digo, en cuanto esto pase, esto va a tal. Y bueno, subió, yo no me acuerdo, ¿eh? Si las compré a 12 igual las vendía a 15 y a los 3 o 4 meses de venderlas yo se fueron por encima de 20. Y dije, pues mira, vaya, o sea, es que o sea, siendo ya el anuncio público no había cogido un valor razonable la acción. Y luego ya, pues cuando se fue para arriba una empresa que no tiene crecimiento, muy intensiva en capital, pues no tiene, y el precio ya que tiene, pues ya dejó de ser una oportunidad. Pero bueno, eso sería valor oculto, ¿no? En el balance vienen las cosas por un valor, pero tengo una prueba muy clara de que eso vale mucho más. Lo que pasa es que la empresa está tan poco seguida que el mercado no lo sabe. Pero en este caso es que incluso teníamos ese catalizador para saber que el mercado lo iba a saber. Pues mira, con todo eso a favor, y aún así no conseguí sacar la rentabilidad de casi un por dos que llegó a dar esa acción. Le saqué bastante menos. Y luego las cíclicas, pues está muy claro, ¿no? Que sería el otro caso, pues el petróleo. Cuando el petróleo sube, hay muchas petroleras que suben. Todas las petroleras que necesitan un precio alto para empezar a sacar petróleo empiezan a producir. Con el tiempo eso empieza a bajar. Y bueno, pues son acciones que suben y bajan. Un ejemplo clarísimo, Rexol, tú ves la gráfica y ya. sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pues aquí lo que te dice es que el timing lo es todo. Tienes que comprar esa industria cíclica en el peor momento, ¿no? Cuando los precios del petróleo lleguen a $40, pues la idea sería comprar la mejor petrolera con el mejor balance, la más estable, que como está ganando poco, el múltiplo artificialmente va a parecer alto, pero va a parecer alto porque estás cogiendo cuando está prácticamente perdiendo dinero. Entonces, el pierde sentido. Ya. Y eso, según vuelva a su precio medio, pues la acción explota y lo que tienes que hacer es cuando los precios están altos, como sería el momento, pues ahora sería un momento no a priori de estar pensando en salir. El que haya estado metido en petroleras los años de atrás, pues ahora que claramente el precio del petróleo es alto, no sabemos si va a subir mucho más, a lo mejor sube mucho más, pero está claro que en la parte del ciclo en la que estamos sería para tener el dedo en vender media posición, ver lo que pasa con la otra Ya. y de esa forma buscar revalorizaciones muy potentes con cíclicas. De nuevo, pues el riesgo es alto. Sí, el negocio era invertir Ujú. antes de enero. Efectivamente, eso es, eso es. O sea, no tenía riesgo invirtiendo antes de enero, ¿no? Porque sabía los precios del petróleo, las acciones estaban valoradas
para sacar una rentabilidad media razonable con los precios del petróleo muy bajo y todos los cambios pues tenían que ser positivos, ¿no? Si el precio subía por lo que fuera, lo que pasa es que claro, en ese momento es cuando menos invita a comprar, ¿no? Pues si el petróleo no está muy caro, las acciones parece que están a un peralto, bueno, es cuando menos sexy es comprarlas, pero es cuanto más rentabilidad te puede dar. Esto que ha pasado podría no haber pasado, lo dirán, y seguirías esperando. Pero bueno, yo lo que he aprendido también, lo que estoy aprendiendo con esto, ¿no? Es con las energéticas y con las petroleras, yo creo que es bueno cuando llega el ciclo bajo tener una que sea muy buena. ¿Por qué? Porque cuando pase algo de esto y toda la bolsa baje, pues estas van a subir Y te y vas a compensa, tener la oportunidad de venderlas, pero es que además esa bajada tan potente, tu cartera te la va a neutralizar un poco. Entonces, yo creo que petroleras y energéticas, que no estoy en ellas, pues las energéticas son un poco más fácil, no me gusta porque están muy apalancadas. Y las petroleras, pues no me gusta porque son complejas. Pero yo creo que yéndote a un monstruo de los grandes, sabiendo que estás comprando la número uno, que es la que no va a quebrar, porque los precios pueden estar bajos mucho tiempo y las que necesitan un precio alto del petróleo para ganar dinero, pueden quebrar, ¿no? Pero yo cada vez lo veo más claro que tener una de las muy buenas, aunque no te vayas a hacer un bagger, te defiende la cartera, te da rentabilidad cuando todo pierde. Yo creo que es una posición interesante, lógicamente. Ahora no llevo ninguna y ahora no la voy a comprar, pero me he sacado esa lección, que una de energía y una petrolera yo creo que hay que tener siempre. Y lo que puedes hacer es cuando sube recortar un poco, ¿no? Te quitas la mitad, yo qué sé, pues si metes X, cuando eso llega a 2X, te quitas la X que has ganado, la recuperas y la otra la dejas funcionando. ya. Yo creo que es una estrategia que puede funcionar. Y luego, pues bueno, vamos a hablar de métricas clave, ¿no? Aquí nos dice cómo aplicamos las métricas. Esto tiene muchas comillas, ¿vale? Como hemos dicho, con cíclicas esto puede no funcionar, pero bueno, métricas clave para revisar y comparar empresas. El PEG lo que te hace es comparar el beneficio por acción, ¿no? Lo que tú pagas por si una acción gana uno y la estás comprando a 10, estás pagando 10 veces. Eso es el PER. Y el crecimiento del beneficio por acción, pues es muy claro, ¿no? Si crece al 10% anual el beneficio por acción, tal. Entonces te haces ese ratio y te dice que si sale por debajo de uno está infravalorada, sería el momento de Sí. comprar, y ya por encima de 2 tienes que pensar que estás pagando demasiado por ese crecimiento. ¿Esto por qué? Es porque la siguiente métrica, el PER, que es el beneficio por acción, que es lo mejor que sea barato. Comprar barato es bueno, ¿no? Bueno, depende. Si tú estás comprando 12 veces beneficios y estás en una industria en declive, que el año que viene va a ganar un 15% menos, al siguiente un 15% menos, y al final tú lo que quieres es ganar el máximo dinero lo antes posible, ¿no? Ya. Si tú vas a ganar 1.000 euros este año, estarías dispuesto a pagar por eso un poco menos de 1.000. Los 1.000 euros de dentro de 2 años estarías dispuesto a pagar un poco menos, porque le exiges esa rentabilidad. Entonces, el dinero vale más cuanto más cerca está, ¿no? También por la inflación, es el caso más claro. Entonces, si tú tienes una empresa en declive, aunque el PER sea muy bajo, a lo mejor estás comprando caro. ¿Vale? Y entonces, pero ya, si controlas el PEG y el PER, pues empiezas a tener esa medida, ¿no? Porque dices, hombre, es que por un lado, eh, Hombre, pero es bueno para o saber sea, dónde está uno, ¿no? Se supone que el claro, valor eso es. medio nuestro precio medio debería en principio estar por igualado o por debajo del PEC, ¿no? En Claro, teoría. sí, no, el PER, yo que para una empresa que crece mucho, ¿no? Pues es una buena referencia. Dices, hombre, esto crece mucho. Entonces, el PER sé que es alto, pero no pasa nada, porque si esto sigue creciendo, en 5 años, el PER para ese año va a ser bajísimo. ¿Cómo mides esto? Pues, hombre, con el PEG te ayuda a calibrar, ¿no? Si esto crece al 20%, te va a dejar pagar más, digamos, ¿no? Con esta metodología que si eso crece al 10%. Entonces, es una forma de, primero veo si el PER está caro o barato, luego le metes el filtro del PEG y ves y puedes comparar dos empresas que crecen diferente, ¿no? Una que crece al 15 con una que crece al 7. Entonces, bueno, esos dos son dos criterios que juntos están menos cojo que cualquiera de ellos solo. Luego está el crecimiento del beneficio por acción, ¿vale? Como estamos hablando de Peter Lynch, él buscaba en muchas de sus acciones crecimientos muy grandes, que lógicamente si esto se estabiliza es un riesgo muy grande, ¿no? Esto requiere conocer los negocios bastante, pero él buscaba crecimientos muy potentes y que sean sostenibles durante un tiempo. Mira, de hecho aquí te pone, evita crecimientos por encima del 50%, porque eso no es sostenible. Si con algo ganas tanto dinero y crece tanto, va a haber muchos competidores. Entonces lo que te dice es, oye, Pero busca, bueno, cuidado porque una Ted Bagger,
Sí, una Eh, que sea una bagger, Amazon al principio te podía llegar a multiplicar por mucho más, sí, sí. entonces, claro, es Sí, contraproducente, esto, ¿no? O eso sea, yo es, aquí esto, pensando numéricamente, hay cosas o la estrategia la conoces tú muy a fondo, pero cuando yo hago un poco la construcción de todos los datos o sí, de todas las alarmas, pues claro, es que si me estás diciendo que tengo que tener test bagger, pero después por otro lado me estás diciendo que que me capas eh, el crecimiento, entonces ¿no? me Al está, si me 50%. entiendes, como que, Eso hombre, es contradictorio, eso es contradictorio. Sí. Aquí está poniendo, ya te digo que bueno, aquí no se está poniendo esto la presentación de que evita crecimientos del 50%. En realidad, yo creo que queriendo leer esto bien, lo que tienes que evitar o tratar de medir y asegurar es que el crecimiento que tengas sea consistente con los años. Aquí te pone comprueba la consistencia a 5 años. Si durante 5 años crece a este ritmo, ya, pero ahí claro, hay o sea, otro matiz. el Si durante crecimiento de un 5 años año a ha otro crecido a puede ese ser. ritmo, todo el mundo está comprando esa acción, entonces va a estar en precios altos. O sea, Sí, pero míralo con Apple. En 2015 ya había crecido una barbaridad. ya, Pero el que supo analizar, como Warren Buffett, de que todavía quedaba mucho crecimiento por delante y lo mantuvo, ¿sabes? Es que pensar en lo que ha pasado con Apple de 2018 aquí es increíble. Era una empresa que ya era gigante, por eso muchos no la compramos, ¿no? Porque es, bueno, esto ya casi parece Coca-Cola, que cuánto más va a crecer. Pues mira, en el caso sí, de siempre Apple, hay. el que supo verlo, tenía capacidad para crecer todavía en márgenes, en cuota de mercado y en países y lo consiguió. Entonces, bueno, al final aquí es cuánto de seguro estoy de ese crecimiento. Y de nuevo, Peter Lynch este riesgo lo diluía comprando muchas acciones. Porque intentar hacer este método concentrando es una locura, porque esta forma de invertir de Peter Lynch asumía que iba a haber muchos errores en la inversión, ¿sabes? Entonces aquí por eso tampoco tienes esa seguridad o esa tranquilidad que hemos comentado con otros tipos de inversión. Luego, deuda capital. Pues, hombre, son empresas que crecen. Lógicamente, la caja siempre es buena y la deuda siempre es mala. Normalmente las empresas que crecen siempre tienen deuda. Cuando el crecimiento está muy claro, lo que hacen es apalancarse porque cuentan con ese crecimiento y lógicamente al meter la pata de la deuda, pues te está pareciendo un riesgo muy grande. Entonces Ya. aquí Lynch lo que está buscando es algo muy excepcional, ¿no? Consigo crecer mucho sin gastarme mucho dinero y sin ni siquiera llegar a endeudarme, ¿no? Entonces, esto también te está filtrando muchos riesgos, porque esto lo que hace implícitamente es que en empresas pequeñas que normalmente no sabes que tienen un moat, no puedes saber si tienen calidad, ¿no? Como Microsoft, Apple, pues es una muy buena medida de saber que aquí hay un fondo defensivo. Ves que es una empresa pequeña que crece de forma muy grande y si ni siquiera tiene deuda, pues lo está haciendo con poco dinero. Entonces, algo especial tiene que tener esta empresa. Y ese Y mayor de 80%, al final muchas veces tenemos que ver que el PGA ratio, creo que se llama, el que es el porcentaje de deuda con respecto a las ganancias, Ujú. una empresa que paga dividendos suele estar alrededor del 50, 60, 70% ya al final. Esto no me diría indirectamente pues que ellos tienen mucha deuda y no tienen, en caso de que paguen dividendos, tanto dinero pues para pagar esos dividendos y tendrían que hacerse más deuda para pagar dividendos. No, no, no. Aquí el señor Peter Lynch, aunque había una parte de la cartera que hemos visto que busca dividendos, la forma en la que él sacaba la rentabilidad explosiva no era del dividendo. Le daba igual que pague dividendo a cero. Él lo que buscaba era una empresa que ahora facture 100 millones y tener ciertas garantías de que en no muchos años va a ganar 10 veces, 100 veces ese dinero. Sí, él quería Que ganar tuviese directamente dividendo con a el valor de la cero acción. con el valor de la acción, eso es. Y no estaba pensando en tener una estabilidad de tenerla para siempre, no estaba hablando de cosas que hemos hablado en otros capítulos. Él lo que quería era tener muchas semillas, sabiendo que muchas iban a morir, pero que muchas iban a tener un crecimiento explosivo que le iba a dar una rentabilidad ponderada muy buena. Pero vamos, él el dividendo, Sí, ya te le digo da que es de igual. las cosas en las que menos pensaba, sí. Y luego el free cash flow, que aquí que nos lo pone como el EBIT, que es Earning Before Interest and Taxes, ¿no? El beneficio antes de impuestos e intereses, quitándole el CAPES. El CAPES es lo que tú tienes que invertir para que el negocio siga
se mantenga, ¿no?, en la capacidad de generar beneficios, incluso crezca. Y luego pone ahí cambios en el working capital, que esos son cambios en el circulante, en las cuentas por pagar. Bueno, otra forma de ver el flujo de caja libre, que es la más sencilla, es el flujo de caja operativo menos los gastos de capital. Punto. De todas formas, esto como es más de contabilidad, ya lo hablaremos más Sí, adelante. no, si vamos a Al dedicar un final, capítulo a explicar todos estos conceptos y todo, porque yo creo que es muy importante y sobre todo porque cuando uno abre una aplicación, bien sea de análisis de acciones o el propio broker, a veces hay tantos datos que hay que te hacerse puede uno de su abrumar al propia alarma. Sí, principio. es Tenemos que saber demasiados lo que es números. cada dato. Esto, por ponerlo muy fácil, es la caja que me genera el negocio. Ya está, es la caja que me genera el negocio, ¿vale? Ya está. Y que eso sea creciente, es lo que se fija. Vale, muy a grosso modo. Vale, que como hemos visto, eso no tiene por qué coincidir con el beneficio, pero bueno, no lo liemos más. Es que la caja que genera cada año sea creciente, independientemente de lo que ponga en más sitios contablemente. Mira, de hecho, aquí nos pone el beneficio se puede manipular, el flujo de caja es más difícil de balsear. Bueno, pues lo que está buscando es que crezca, pero que no solo crezca en ventas, sino que la caja que me queda después de todos los gastos cada año sea más. Sí, Entonces ya vemos, al final todas las estrategias lo que buscan también indirectamente, siento yo, es como buscarse una variable que les permitan darse cuenta si las empresas les están mintiendo o no. claro, la contabilidad, como vimos, tiene partida doble, entonces lo que tenemos que entender que no nos están engañando exactamente, porque eso puede pasar. El beneficio es manipulable, el balance, las cosas, bueno, lo que vale un activo, pues no tiene por qué ser lo que vale en realidad, ¿no? Porque las cosas se deprecian cuando en lugar se pueden estar apreciando. Puede ser que hayas pagado mucho y tengas ahí unos intangibles muy grandes que no sean verdad. Pero bueno, yo creo que esto ya, cuando poco a poco vayamos metiéndonos en contabilidad y aprendiendo, se entenderá más. Es que intentar dar, sin saber nada de contabilidad, nociones de eso, yo creo que es perder el tiempo. El flujo de caja, vamos a quedarnos con que cada año en la caja haya más que el año anterior y se haya generado más que el año anterior. El concepto es ese. Luego seguimos. Precio versus valor y banderas rojas. Pues si quieres, Rafa, no sé si aquí has podido ver. A ver, voy contando Vale, sí. yo Ujú, un poco, pues al final lo que nos empieza a contar es que entre las señales de alarma, pues las más preocupantes es que l- las expectativas perfectas son una mentira, es decir, los que te vendan el barco diciéndote pues que todo es perfecto, pues ya eso es ujú, una de las banderas que no nos gustan, ¿no? Otra bandera roja es comprar negocios que no conozcamos, es decir, como venimos hablando y como hablamos en el principio, no tiene que ser directamente de productos que nosotros consumamos, pero sí productos que nosotros podamos pues identificar y ver su trazabilidad, ¿no? Su trazabilidad en cuanto a lo económico se refiere. ujú, Otro de las señales rojas, pues es cuando hay un crecimiento que no es orgánico. Este, porque esto al final pues genera de alguna manera pues o es deuda directamente, ¿no? Siento yo. ujú, Eh, eh, Otra cosa, pues que se habla o que se dice entre las banderas rojas es el rumor como tesis de inversión, ¿no? Mira, no, que me contaron que es total, no, pues tú tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo, porque al final, pues lo que estás, o el que tiene que conocer eso eres tú. Y para terminar las banderas rojas tenemos pues que los directivos venden masivamente sus propias acciones. Si nosotros estamos pendientes, muchas veces los propios directivos tienen en algunos casos pues parte de su salario vinculado a las acciones, ¿no? Pues que los directivos empiezan a vender las acciones, pues ya mal nos pinta, ¿no? efectivamente, esto lo que hace es darnos una serie de avisos de cosas a mirar. En todas las empresas es público si los directivos tienen más o menos acciones y es público la forma de remuneración. Sabemos cuánto del variable va en acciones y luego podemos ver si ese número cuando van ganando dinero se lo quedan en acciones o lo venden. Entonces, claro, pues lógicamente nos hace una serie de chequeos, ¿no? Pues oye, que esta gente no esté vendiendo, porque si el que la dirige está vendiendo,
¿qué hago yo ahí, ¿no? Por muy Sí, barata que parezca, por muy... Que luego también es cierto que hay que saber que hay muchos motivos para vender, ¿no? Porque el señor puede tener un apuro en casa y necesitar cash. Y a él es una forma de pagarle en vez de darle dinero, pero bueno, puede necesitar el dinero, ¿no? Lo cierto de fijarte en la directiva, y se suele decir, es que hay muchas razones para vender, pero solo hay una para comprar. Entonces, si en un momento dado hay una empresa que la acción cae y el management compra, yo eso es una cosa que miro mucho. Ya te digo, yo de vender no me fijo tanto porque entiendo que hay muchas cosas para vender, ¿no? Si tú necesitas dinero, lo tienes que sacar, y esto es verdad a cualquier nivel adquisitivo que tengas, eso puede ocurrir. Pero una forma por la que quieras comprar, y es por la que tú creas que es una compra segura, que va a crecer y que vas a ganar dinero. Entonces, si el directivo cree que va a ganar dinero, pues hombre, dentro es una señal positiva. No quiere decir que haya que comprar, pero bueno, por ejemplo, en OpenText, una de las acciones de las que no he hablado y a mí me gustaría hablar, es una acción tecnológica muy castigada por la IA, por la retórica de la IA. No sé si por la IA va a estar castigada o no, la verdad es que no sé evaluarlo y por eso tengo una cantidad muy pequeña en esa empresa. Pero es una acción en la que si te vas a lo que ha hecho la directiva otras veces, suele comprar en torno a 25 y en 40 las empiezan a vender. O sea, yo creo que cuando llega a 40 ya ven que aquello está un poco sobrevalorado, que también depende de cuántas acciones. O sea, no hay que quedarse con esos valores absolutos porque pagan a sus empleados con acciones. Entonces cada vez hay más acciones y a 40 euros la acción. Cada vez está más cara, ¿no? Porque cada vez hay más papel, cada vez hay más acciones disponibles. Pero bueno, es una referencia. Sabemos que cuando esa acción ahora está entre 20 y 25, que tiene deuda, tiene los problemas de la IA, viene de la adquisición de Microfocus que se ha metido una pasada de deuda y ahora tiene que vender a trotos cachos para tener la deuda un poco en un entorno más manejable. Pero bueno, sería una especie de turnaround y fijándonos en lo que hace la directiva. Tradicionalmente yo sé que a estos precios ha comprado, ahora no lo sé, pero es una cosa a estar atento en los trimestrales. Porque si ahora mismo la directiva compra, pues oye, ¿será que ellos no ven el negocio tan muerto? ¿Y quién va a conocer el negocio mejor que ellos? Pues nadie. eso es así. Pero fíjate que Y al final ujú. también, dentro de todas las pocas razones que tú estás diciendo, que, a ver, que sí, que los que dirigen tienen tal, pero al final cuando el barco se está hundiendo, la gente se lanza. O sea, eso también es No, una no, si el realidad. barco se está, sí, claro, y esto es lo mismo, ¿no? Tradicionalmente han comprado entre 20 y 25 y han soltado el papel a 40, ¿no? Pues eso, oye, parece que el infravalorado y sobrevalorado ellos lo tienen muy claro. Lógicamente el riesgo de la IA hasta esta vez no ha estado. Igual esta vez baja y en vez de comprar venden. ¿Sabes? No quiere decir que eso sea una señal clara de compra, que esta acción ha tocado el precio de 25 y de hecho ha estado por debajo ya muchos meses. Pues no, igual el riesgo de la IA es verdad y lo que empezamos a ver es que la directiva suelta papel. Pues si ellos venden cuando otras veces han comprado y te lo hacen varios de la directiva, pues oye, ya casi no hace falta analizar más, ¿no? Ya. Entonces, son señales muy fáciles de mirar, que no requiere conocer el negocio y que te levantan una bandera roja enseguida. O sea, si ahora todos los directivos se ponen a vender acciones, no tienes nada que pensar. ¿Sabes? No te hace falta saber cómo va el negocio, dilucidar yo si la IA le afecta o no. No hace falta gastar tiempo fuera de esa acción, desde mi punto de vista. Ya. Entonces, bueno, aquí hablamos de construir carteras y errores a evitar, ¿no? Seguimos también con ese checklist de Sí, vamos, cosas. vamos primero con Comprar es muy difícil, sí, sí, con lo bueno, vamos ¿no? igual Con primero con los construcción de errores cartera. frecuentes y ya después vamos Ujú. porque ya como estamos hablando de lo malo, aprovechamos el viaje Y y seguimos, ¿no? sí, pues a ver, según Peter, pues una de los errores frecuentes de un inversor es vender las ganadoras demasiado pronto, ¿no? Cuando vemos que el gráfico empieza a ir arriba tal, y nos Ujú. apuramos y tenemos el afán de vender rápido, ¿no? Por Claro, supuesto esto que hay dos formas de verlo, ¿no? Una es si quiero ganar dinero, tengo que comprar barato y vender caro. Pero claro, la forma que tenía de invertir este hombre, que era en algo que crece y crece y crece, ¿no? Y que está asumiendo un riesgo por la característica de empresas que está cogiendo, pues cuando tú, sobre todo si inviertes como él invertía, pues claro, si una acción te sube, es que tú esperas que eso suba muchas veces. Entonces, una forma de tener un por 10, ¿no? Siendo muy básico, la forma de llegar a un por 10 es no vender antes de que esa acción haya llegado a un por 10. Si tú has hecho un por 2, un por 3 y vendes, a lo mejor te has perdido la mayor parte de la rentabilidad. Y lo sí, mismo cuando baja, pero ¿no? Julián, pasa Ujú. otra cosa.
sí, los por 10 y todo el cuento, pero es que cuando baja siempre baja de un viaje y no te da tiempo de reacción. No te da tiempo de vender. Pero claro, bueno, esto lo que hace es ser un poco contrarian a lo habitual, ¿no? De si una acción ha subido mucho y el riesgo será mayor, voy a venderla. Y si una acción cae, pues lógicamente está más barata que ayer que ha caído, ¿no? Entonces él tiene ese punto contrarian, de decir, ojo, o sea, siempre intentamos comprar porque el mercado se equivoca y vender porque el mercado se equivoca. Esto es una forma de decir, ojo, que igual tú has acertado con la compra, el mercado se equivocaba, esto empezaba a subir, pero le queda mucho recorrido. Y en la forma de invertir que él invertía, si algo ha caído, pero es que vemos que por la característica hay que comprar acciones de pequeña capitalización, etcétera, caían, pues hombre, igual es que van dirigidas a la quiebra. Entonces lo que te está diciendo, oye, si esto ha bajado, igual cada vez está mejor valorado, no te hinches a comprar de lo que ha caído, porque estás comprando algo que va peor. Y el hecho de que haya subido tampoco quiere decir que está cara. Es que Eh, esto es una realidad. Algo que ha subido no tiene por qué estar caro y algo que ha bajado no, y algo que ha bajado no tiene por qué estar caro. Tú lo que tienes que ver es el precio que tiene y lo que esperas ganar en el futuro. La gráfica del pasado no importa. Es así. Bueno, Entonces, de aquí saltamos porque el segundo error está completamente relacionado y nos va a seguir dando este pie, ¿no? Que es mantener las ujú, perdedoras por orgullo. claro, por orgullo, por promediar a la baja, porque te has enamorado un poco de la acción, eso es. Eso es. Si Sí, hay que. Él lo llama. Él lo llama a quedarte las pequeñas y promediar a la baja, regar las malas hierbas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto es en la forma que él invertía. Si tú sí, inviertes en una acción tipo Geraldine Weiss, pues era lo contrario, ¿no? Ya vemos que hay formas diferentes de pensar. Geraldine Weiss te decía si esta acción es buena, estable, pero ya vemos que es todo lo contrario. Las buscaba grandes, las buscaba con muchos institucionales. Es que este está buscando lo contrario. Y vemos que el resultado de eso es que a Geraldine le gustaban las empresas que han caído y a Peter Lynch, por la forma de invertir que tenía, decía, ojo, si están cayendo, esto es una señal de que igual todo esto va mucho peor, ¿no? Pero es bueno, yo así. creo que es una forma interesante de ver diferentes puntos de vista. Luego aquí nos vuelve un poco a repetir lo mismo, ¿no? Sí, ya Oye, aquí mira, hay un volvemos un gran poco a lo rally, que hemos hablado. esto ha crecido un montón, momento de comprar. Pues oye, pues te está diciendo que suba mucho rápido no es un motivo para vender, pero también te está diciendo que suba mucho rápido, tampoco es un motivo para comprar y pensar que va a seguir subiendo, ¿no? Lo que tienes que saber es el precio que pagas ahora y los flujos de caja futuro que esperas. Y si esa cuenta sale bien, es la que hay que mirar. Otro error, lógicamente, es ignorar los fundamentales. Pues porque hay una retórica muy buena de la acción en la comunidad inversora, de esto es el futuro, la IA, esta empresa Nvidia es la ganadora, ¿no? Se me ha venido a la cabeza Nvidia. Y ahora es la que tiene los chips y parece que nunca va a tener competencia, parece que el moat es indestructible. La verdad es que trimestre a trimestre parece increíble, pero no para de mejorar esta empresa. Esto es para siempre, no van a estar otras muchas empresas de chips intentando hacer el chip más eficiente, más pequeño, más barato. Pues hombre, ese storytelling emocional, ¿no? Cuando algo se vuelve tan casi religión, pues te dice ignora esto y mira los fundamentales. ¿Estás pagando muchísimo ahora mismo por Nvidia? A mi juicio, sí. ¿El crecimiento a futuro está tan claro que vaya a seguir siendo tan exponencial? Yo no lo tengo claro. No, no soy un experto en tecnología, no lo tengo claro. Pero ahí te devuelvo, te doy al Mm, revés. Te voy a dar el A ver, revés. ¿Por a qué ver. Apple sí, Nvidia no? Es una opinión personal, ¿eh? Que cada uno puede No, tener no, la no, suya y a pero lo mejor alguien la por un compra y hace un poco, por no, no, cinco por en un poco, 2 meses. O porque al sea, final termina sí. siendo también un poco la sensación que le da a uno las acciones, ¿no? Claro, sí, El es por la mercado. sensación. Yo creo que Nvidia, el que la tenga en cartera, es muy difícil de vender. O sea, es una acción que has comprado, que no ha parado de crecer. No se puede decir que sea solo por storytelling, porque tú ves la cuenta de resultados y no ha parado de aumentar el beneficio de forma exponencial. Es que ahora ya es durante años, ya no es durante trimestres, es que ahora ya es durante años. Y parece que eso no para. Entonces, bueno, esta acción, si sigue creciendo así, está barata, pues a lo mejor sí. O sea, esto puede ser el iPhone de 2018, no te digo que no lo sea, ¿no? iPhone de 2018, yo en aquel momento que ya estaba invirtiendo, ni se me ocurrió invertir en Apple. Pues Sí, mira, lo que Warren pasa Buffett es sí lo que, hizo a y ver, ganó un montón de dinero. es que, ¿Tú puedes invertir ahora en Nvidia y ganar dinero? Sí, lo que pasa es que para como yo invierto, el precio que tiene la de años que tienen que pasar con el beneficio actual para que yo recupere la inversión es tan alto ya, y luego si esto se aplana, este crecimiento, o incluso decrece porque entra un competidor, al PER que está es un cebollazo terrible, ¿no? lo que Esto, pasa bueno, es que el PEG no, Nvidia, no sé qué PEG tiene, el PER sé que es brutal, el PEG como el crecimiento también es brutal, no sé cómo está,
¿Tengo yo garantías de que esto va a seguir creciendo 5 años? Pues oye, el que sepa de tecnología, conozca el negocio y lo tenga claro, pues a lo mejor sí. Yo no digo que no. Yo lo que digo es que yo no. A mí me parece Sí, que el no, no, riesgo está no. alto. La verdad Ujú. es que el caso de Nvidia también es como particular también, ¿no? Porque también, pues, su crecimiento, además de todo lo bueno que ha sido, pues, ha tenido en alguna parte una vinculación con el tema también del Bitcoin, ¿no? Eh, que eso lo No, utilizan, pues, Nvidia lo que hace es chips, es todo lo las que tarjetas utiliza, gráficas. todo lo Sí, no, que, pero todo lo que Nvidia es de las gasta de tarjetas gráficas energía, que utilizan para minar Bitcoin. Entonces también puede ser. cuando fue el boom de minar, pues hay un repunte muy grande que estaban agotadas las tarjetas. Puede ser, sí, pero bueno, no solo eso, ¿no? También yo creo que está metida en centro de datos. La verdad es que Nvidia es una empresa que nunca me he metido a analizar. O sea, yo veo el precio que tiene y igual es un error, ¿no? No mirar una empresa que crece tanto porque el PER es desorbitado. De hecho, Ya, pues hace 2 años igual ya salía que el precio era desorbitado y fíjate qué buena compra hubiera sido. Pero vamos, con el conocimiento que yo tengo de tecnología y el PER a que está, eh, también es verdad que el número de acciones que puedes comprar es ilimitado, ¿no? El que tienes disponible. Entonces, tu análisis y tu tiempo lo tienes que dedicar a lo que conoces. A mí me gusta tener más o menos claro en a 5, 10, 15 años saber dónde va a estar esta empresa. Y eso es un análisis que una de las cosas que nos ha dicho Peter Lynch es invertir en lo que conoces. Vete a cosas de tu sector sí, de trabajo. Yo no conozco la tecnología y el precio es desorbitado. O sea, Warren Buffett solía decir, yo tengo una cesta en la que pongo demasiado duro de analizar. Pues si el mejor inversor de la historia tenía una cesta llena, decía, de esto es lo que yo no sé analizar y me concentro en unas poquitas cosas que controlo muy bien, y eso lo decía Warren Buffett, pues fíjate para el resto de nosotros, ¿no? Si hay decenas de miles de acciones, en realidad yo creo que no necesitas de conocer más de 15 o 20. Conocer 3 o 4 sectores es que es de sobra para una vida inversora y para que salga más o menos bien. Y esto está totalmente fuera de mi campo de actuación, ya, Nvidia. Entonces, es por lo que yo no invierto, que no quita que alguien que nos esté viendo, que sea informático, que controle de chips, que sepa para lo que valen los chips y tenga muy claro que va a haber un crecimiento exponencial y que de verdad ese mode existe y la competencia no puede entrar en los próximos 10 años, pues esa persona sí que puede tener la oportunidad. ¿Sabes? No todos los inversores son diferentes y puede ser una oportunidad para él. Para mí no, para mí es un riesgo que no controlo. Entonces, como ya. no tengo medido el riesgo, por mucho que pueda ser la rentabilidad, lo que buscamos es ganar lo máximo con el menor riesgo posible. Y yo la vara del riesgo no sé dónde está. Entonces, si no Ya. sé dónde está, para mí no es invertible, ya está. No hay que sufrir más por eso. Pues ya para ir cerrando el día de Ujú. hoy vamos a decir pues cuáles son, o a dar la pequeña conclusión, ¿no? De qué son las cosas que en base a esta estrategia tenemos que mirar pues para comprar acciones. Sería Muy bien. el En tema, base a este... Sí, dale, dale. o sea, hablo de las cosas importantes que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Una de las cosas pues que más se mira con esta estrategia es el tema del PEC, ¿no? Ver pues El que PEG, la, ya, la- ¿cuántas veces estás pagando el crecimiento, no? exacto, Es el como PEG. métrica me refiero. Eso es. O sea, es una estrategia que da mucho valor al crecimiento futuro. Lógicamente, Peter Lynch también se fijaba en el precio, no pagaba múltiplos infinitos, él lo que buscaba es cosas que crecen mucho y que el PER es moderado y el PEG, pues que sale bien, ¿no? Si puede ser por debajo de 1, fantástico. ¿Qué más cosas? Que conozcas bien el negocio. O sea, Sí, eso es eso es importante, ¿no? Es lo fundamental. que hemos hablado. De hecho, mira, ahí lo ponía que uno de los errores es entrar sin conocer la categoría real de la empresa. Tienes que conocerlo por ti mismo, llegar antes que la comunidad inversora, ¿no? Incluso que los fondos, que llegar antes que todo el mundo, porque es algo que tú conoces de tu sector. Y sobre todo él se fijaba mucho en cosas en las que él o su familia era consumidor, ¿no? Y si yo consumo esto y me gusta y sé que estoy dispuesto a pagar, y sobre todo cuando tú estás dispuesto a pagar más que por otras marcas, yo qué sé, para mí un ejemplo sencillo de esto, aunque no sea pequeña y no tenga esa capacidad de crecimiento, en este sentido es Procter Gamble, ¿no? Que al final digo, joder, pues es que hay lavavajillas de marca blanca. Y yo que no soy una persona loca por las marcas, pero sí que compro Fairy. El cepillo de dientes hay un montón, pero sí que compro Brown, ¿no? En cuchillas de afeitar, quien las usa, pues mucha gente compra Gillette. Y fíjate que nos estamos yendo a cada categoría siempre el producto más caro. Vas a comprar pañales, pues
Dodot para mí está en la lista, pues si no el número uno, prácticamente. Entonces estamos hablando de productos en los que pagas más y que sabes que estás dispuesto a pagar más. Incluso siendo una persona que no te preocupa por las marcas. O sea, eso me Ya. parece un poder de marca muy, muy importante, ¿no? Entonces, si tú eso lo conoces como usuario, pero en vez de sobre Procter Gamble, sobre una empresa pequeña y desconocida, porque tú estás en tu trabajo y se utiliza ese software que apenas ha nacido y tu empresa ves que está dispuesto a pagar más por ese porque te da algo que no te da ninguna más, pues eso es lo que busca esta estrategia, ¿no? Y luego dice, pues modelo sugerido, ¿cómo repartimos? Y te pone pues, tres o cinco que crezcan una barbaridad, ¿no? Que de esas tres, cinco, con que te salga uno o dos bien, la rentabilidad va a ser buena. Luego, dos o tres que te templen un poco la cartera, ¿no? Para restar un poco de volatilidad, pues que sean tipo Geraldine Weiss, por decir algo, algo estable, que te pague dividendo, que tenga siempre esa cantidad de dinero para reinvertir. Y luego los turnarounds, pues esto ya hay que reconocer que es complejo, ¿no? Esto es Sí, ir a ya, una esto no es tan empresa que directo. está, esto es algo que casi ha llegado a la quiebra y ser capaz de tener esa visibilidad y decir, no, esto se va a arreglar y cuando se arregle y se ponga un múltiplo normal, ni siquiera caro, pues hay una rentabilidad muy buena, ¿no? Yo creo que ejemplos que no sabemos si van a salir bien, pues está el de Bayer, está el de Kraft, que vemos que no acaba de tirar, está el de Nike, ¿no? Tú el otro día me decías que tú, Nike es una persona que tienes confianza, porque no, me lo estás Sí, diciendo con una mentalidad muy europea, pero tú no tienes la mentalidad americana en la que la gente paga más por las Nike. Bueno, pues Nike ahora tiene muchos ingredientes que hay gente que le puede gustar, ¿no? Pues el balance sigue siendo muy bueno. La rentabilidad por dividendo está en máximos históricos. Sigue siendo el líder absoluto del mercado. Oye, ha perdido cuota y le han entrado competidores. Entonces, estos son modas. Las otras son modas. Under Armour, New Balance, o sea, toda la no, competencia que le ha yo salido. siento que ya dejaron de ser, o sea, Nike en su momento con Adidas llegaron pues a tener un poco el monopolio del mercado y ya Sí, no es así, entonces pues tampoco podemos eso es. pensar en ese mercado como era hace 10 años. Eso es, ¿no? Hace 10 años nos podía parecer un mercado con un moat muy bueno para invertir y ya vemos cómo los moat a veces de atacarlos y atacarlos acaban cayendo. Así Entonces, es. bueno, moats es otra de las cosas que buscamos, ¿no? Empresita pequeña que crezca y con moat, balance fuerte y muchas apuestas de ese estilo. Eso es lo que hacía Peter Lynch. Pues nada, a ver si Ujú. conseguimos un mode que nos genere un por 10, tío. Ya esa es la tarea que nos queda. Yo creo que como inversores pequeños, que tenemos la ventaja de que podemos invertir en empresas muy pequeñas, hasta ahora hemos hablado de empresas bastante grandes. Yo creo que podemos intentar, ¿no? Buscar ejemplos razonables o en el pasado no es que sean, no damos recomendaciones de inversión, pero sí que nos podemos meter a alguna empresita pequeña, muy desconocida y que tenga alguna característica interesante, ¿no? Y decir, pues bueno, este tipo de cosas seguro que no está seguida por el mercado. Si es una oportunidad de inversión ya para cada uno, pues que lo decida. Yo creo que es interesante. Podemos ver alguna empresa pequeña y yo creo que es donde podemos aportar valor. También todo lo que hemos hecho para analizar empresas con la IA y sacar informes pequeños, esto para empresas pequeñas es un bombazo, ¿no? Porque puedes Ya. analizar muchas empresas pequeñas desconocidas de una forma muy rápida, tener ese primer tono, esa primera toma de contacto relativamente, Rápido. relativamente rápido. Yo creo que podemos traer empresas al canal de ese estilo. Pues para eso estamos. Y pues nada, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Esperamos que pues nos sigan, es muy importante, que vean nuestros videos, que nos acompañen en este camino y que sigamos aprendiendo juntos. Antes de irnos, Rafa, vamos a comentar lo que, bueno, hemos hablado de acciones, yo creo que tenemos una pequeña alegría, ¿no? De la ¡Ah, primera acción que hemos hablado, hombre! coméntalo, nos ha dado una alegría, la llevábamos en Dato cartera, no menor, dato no menor, que dato no menor. eh, muchas, o al menos de las que yo llevo esta semana, pues nos dieron pues una alegría. Por supuesto que la apuesta de nosotros es a largo plazo y estas alegrías como llegan se van, Lógicamente. pero una de las empresas de las que hemos hablado aquí tuvo pues una revalorización del precio de la acción bastante importante, por tanto nos ha hecho ganar y estamos hablando no de Helpic Dinos Properties. cuál. Eso es la primera, yo creo que fue la primera que vimos en el canal. Acción defensiva con laboratorios, centros médicos.
tenía la escisión de los centros de mayores, que en este trimestre ya está fuera en estos resultados que han salido, ya está fuera de Hellpeak, aunque sigue siendo el dueño del 80 y pico por ciento, o sea que en realidad sigue siendo el mismo negocio. Como había un riesgo en laboratorios muy grande, pues la verdad es que no he visto todavía los resultados, no tengo la oportunidad. Lo que me imagino es que en comparación con Alexandria y cómo está todo lo de laboratorios, pues esta empresa va mejor, que es lo que vimos, ¿no? Que estaba Ya, comprando laboratorios a muy buen precio y los estaba comprando con alquileres. Entonces, el mercado estaba en un 80% de ocupación, un 20% de desocupación, que es mucho. Empresas como Alexandria, la mejor en laboratorios, ya está bastante por debajo del 90. Ahora no sé en cuánto está, pero antes de estos trimestrales, pues Hellpeak seguía con la ocupación por encima del 90, ¿no? Pues eso seguirá siendo así. Ellos esperaban tocar fondo 2026-2027. Si eso ya se ve que se ha aplanado y que no han perdido y que no han seguido perdiendo alquileres en laboratorios, pues me imagino que será lo que ha levantado la acción. Una acción que recordamos paga dividendo mensualmente. Antes estaba en el 7 y pico. Con esta subida de la acción ya se ha quedado en torno al 6. Y bueno, pues oye, es una alegría empezar así, ¿no? Que una de las hombre, primeras acciones de las que hablábamos, que además teníamos en cartera, se ha revalorizado un 20% en un día, pues es algo maravilloso. Seguimos contando con ese dividendo que en porcentaje ahora nos ha bajado, que sigue siendo el mismo dividendo que antes, en realidad, 10 centavos por acción, y ese 20% sobre la inversión, pues que ya tenemos ahí, ¿no? No sé así qué vas a es. hacer, no sé, tú te vas a animar a vender No, no, con no, no, no. Mi suficientes apuesta de sigue siendo la 20%. misma. Nada, era una apuesta de dividendo, podía haber bajado y seguramente, pues a lo mejor, Sí, sin haber un desastre en la empresa, ¿no? Si hubiese caído un 20% y vemos los resultados y hay algo que vemos que puede ser permanente, pues oye, igual esa pérdida la hubiésemos ejecutado, oye, mira, he perdido el dinero, pero es que aquí algo ha cambiado. No sé a qué se debe la subida, igual lo comentamos en el próximo capítulo, eh, pero, pero bueno, en principio esta es una acción que haga lo que haga, como la teníamos por el dividendo precisamente mensual y estable, pues bueno, el numerito del broker ha subido, pero no tenemos pensado vender ninguno. sí, es un número que nos alegra, pero que Sí, una alegría más, eso es. sí, Pero que no vamos a vamos hacer a nada con dejarlo ahí, ella. una alegría más. Ujú, Vámonos ujú. hoy con ese alivio. Con ese mensaje. Bueno, muy bien, pues nada, os vemos en el próximo episodio. Vale, hasta luego. Hasta luego.